Estamos de vuelta con Adelina. La doctora Yanis Holguín, médico cardiólogo, pues está aquí con nosotros hablando del efecto de las bebidas estimulantes y también de los estimulantes sexuales y su regulación reciente por el Ministerio de Salud en cuanto a su expendio. En resumidas cuentas, ¿es bueno beber bebidas energizantes en algún momento? ¿Cuáles serían algunas medidas de precaución? Quizás no mezclarlas con alcohol. Precisamente. Okay. Realmente nosotros los especialistas, los cardiólogos, realmente no recomendamos el uso de las bebidas energizantes. En sentido general, primero porque muchas de ellas no están bien reguladas, no sabemos los contenidos que tienen cada cual y los efectos cardiovasculares que de allí derivan. No sé, o sea, la persona que se la toma no va a tomar en cuenta si tiene un factor de riesgo que pudiera potencializar el efecto de dicha bebida y obviamente dar al traste con su salud. Sobre todo pienso que las bebidas energizantes no deberían de combinarse ni con el alcohol ni tampoco con los estimulantes sexuales, por lo que ya veremos más adelante. Ojo con esto. Bueno, sí, ¿no? Y vamos a entrar en materia inmediatamente. Eso realmente, pues esa famosa, así comenzó la pastillita azul, eso parecía ser pues una vuelta al paraíso o a la vida para muchas personas y estamos de acuerdo con esto, ¿no? De que es bueno pues que se pueda utilizar este tipo de fármacos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta alerta? ¿Por qué se está abusando? Digamos que sí, porque si nos vamos a las regulaciones internacionales del uso de los medicamentos, en Estados Unidos la Viagra es por prescripción médica. O sea, por lo regular, este tipo de estimulante sexual, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues tienden a ser indicados por prescripción médica en los pacientes que sobrepasan los 45 años, porque son pacientes que ya tienen factores de riesgo y esto. En nuestro país tenemos la problemática de que es un medicamento que está over the counter, lo que significa es que está en la farmacia a disponibilidad de cualquier persona de cualquier edad y que puede tomarla y se la venden sin prescripción, sin saber si el paciente tiene factores de riesgo asociados, si ha padecido un infarto, si ha padecido un ACV, si es diabético o si simplemente es un paciente sedentario que no hace ejercicio y no tiene información de cómo está su capacidad funcional. Ya, ¿cómo es que funcionan estos estimulantes y sobre todo cómo es que afectan pues el sistema cardiovascular? Porque creo que ese es el sistema más afectado, ¿no? Así es. Realmente dentro de los efectos que tienen los inhibidores de la fosfodiesterasa, pues tienen diversos efectos, pero los más importantes, que son los que nos ocupan, realmente ellos lo que hacen es que vasodilatan a nivel de la se ancha. En buen dominicano, sí. Exactamente, para que nos entiendan bien en casita, pues las venas, ¿no? Entonces se dilatan, los vasos se vuelven anchos, esto facilita el flujo de sangre, ¿no? Y por ende una buena erección. Correcto. Ahora bien, ¿por qué los muchachos jóvenes necesitan usar eso? Yo creo que ahí hay un mito una vez más y es bueno que aclaremos esto. Claro que sí, mira, fíjate, precisamente el uso de estos estimulantes está dado ¿por qué? Porque hay dos poblaciones, una que quiere lucirse, es aquel paciente que o no tiene una relación sexual adecuada, tiene alguna dificultad para lograr la erección o simplemente se llena de ansiedad al momento de tener la relación sexual y quiere tener ese desempeño. Quiere parecer Tarzán. Y usted sabe que los hombres, lamentablemente los hombres de nuestro país, quieren o tienen una fama de ser. Miden su virilidad quizás por la duración del acto sexual o por quizás la manera en que pues presentan esta erección, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuál es el efecto en un joven que tiene sus venas sanas, que tiene su corazón sano? ¿Cuál es el efecto y sobre todo la sobredosis? Mira, lo más importante de del sildenafil y de estos estimulantes es lo siguiente. Ellos lo que van a inhibir es la fosfodiesterasa 5, que es el receptor. Para usted tener una erección, usted necesita un estímulo. Ese estímulo debe ser o psicológico o un estímulo físico. Es decir, el toqueteo, la masturbación. Una mujer buena moza. O una mujer buena moza, o algo que estimule a ese paciente para que él pueda lograr la erección. Eso no quiere decir que si usted se toma un sildenafil, inmediatamente usted va a tener una erección. Si usted no tiene el estímulo para lograr esa erección, usted no la va a tener. Y cuando entonces mezclamos esto con alcohol,
se potencializa los efectos adversos. ¿Y qué puede pasar al paciente? Correcto. Efectos secundarios no deseados, vamos a ver. Palpitaciones. Okay. El paciente en el momento del acto sexual, como hay un aumento de la demanda en ese momento, la oferta cae en el paciente que tenga factores de riesgo cardiovasculares, y esto puede sobrellevar al paciente o llevar al paciente a tener un infarto o un accidente, o sea, una isquemia realmente del miocardio, puede desencadenar arritmias mortales. Y si usted lo combina con los efectos que ya sabemos que tiene el alcohol, que también desarrolla arritmias, entonces el paciente puede morir en el acto. A mí me está saliendo casi carnita de gallina pensando cuando se combina todavía peor aún con, por ejemplo, drogas ilícitas, como por ejemplo la cocaína. Cuando combinamos este tipo de medicamentos con drogas ilícitas, ¿qué pasa? Mira, la cocaína también tiene ese efecto. El efecto primero que aumenta lo que es la demanda de consumo de oxígeno en el miocardio, y también tiene sus efectos secundarios a nivel de los vasos. ¿Por qué? Porque disminuye esa oferta o esa reserva coronaria que tiene el organismo por diferentes mecanismos, vasoespasmo, porque pueda acelerar la placa. Entonces eso hace que ese paciente sea un paciente con factores de riesgo. Entonces esos factores de riesgo se manifiestan o se exacerban con el uso tanto de la cocaína como del sildenafil, en este caso, los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Y la marihuana, que es otra droga común? Son efectos similares, sí, son efectos similares. Okay. De ello, la cocaína, obviamente, le lleva a la delantera. Entonces, si estamos utilizando, para poner pues puntitos a la CIE, si estamos utilizando potencializadores sexuales, estimulantes sexuales, específicamente estos que son medicamentos, no podemos olvidar esto, debemos primero ¿qué? Ir a nuestro médico. Lo correcto es, en todo paciente por encima de los 45 años. Y no tenga vergüenza, que si usted no le da vergüenza bebérsela, no debe darle vergüenza ir al médico. Tenemos que aclarar lo siguiente, la indicación para el uso de estos medicamentos es para aquellos pacientes con disfunción eréctil. ¿Okay? Entonces, esos pacientes mayores de 45 años, con o sin factores de riesgo, debe de irse a evaluar por el cardiólogo. El cardiólogo le va a hacer su screening, le va a hacer los análisis y los estudios necesarios, incluyendo una prueba de esfuerzo, que yo diría que hacer puntualización en esto, porque la actividad sexual es como el ejercicio físico. Así es. Corresponde a subir 2 pisos de escaleras o a usted caminar rápidamente en 20 minutos 1 milla. Si usted logra hacer eso, usted puede hacer una relación sexual con seguridad. Si no tiene ningún tipo de dolor, si no tiene ningún tipo de síntoma al realizar este ejercicio, usted puede realizar una relación sexual con seguridad y sobre todo ingerir este medicamento, pero siempre guiado por un especialista. Y me imagino que debe haber una dosis específica y adecuada, de que no se debe sobrepasar, que una o 2 pastillas, no sé, los miligramos al día, entender que hay que beber, porque algo que me preocupa, doctora, por ejemplo, yo obtengo mi receta médica y voy a la farmacia, pero me dan una receta para 30 días y yo lo consumo en 7 días. No, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No, la medicación múltiple hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que saber que el efecto del medicamento tiene una vida, y va a depender del tipo que te tomes. Si te tomaste una Viagra, que es el sildenafil, la vida media va de 4 horas, de 4 y termina en 12 horas. Pero si te tomaste un Cialis, que la vida media es un poquito más larga, tú vas a tener hasta 24 horas, de 18 a 24 horas. El Levitra, el Levitra tiene una vida similar a la del sildenafil, por lo cual, tomando en consideración la vida media, es que usted puede decidir si se va a tomar otra dosis o no. Y con respecto a la dosis inicial, el Viagra, en los estudios que hemos revisado, el 50 miligramos es suficiente para lograr una erección, y hay muchos pacientes que, dependiendo si toleran la dosis, pueden llegar hasta 100 miligramos. Ya. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos unas directrices muy claras, que podemos hacer un pequeño resumen de evitar alcohol cuando estamos consumiendo este tipo de fármacos, evitar obviamente cualquier tipo de droga ilícita. Eso debería salirse completamente del menú siempre. Usted tiene que cuidar su espíritu, pero también tiene que cuidar pues su salud. Ahí se cuidan las dos cosas cuando usted no consume este tipo de sustancias, pero también pues dosificar correctamente, y de la guía y de la mano de un doctor. ¿El doctor debe ser un cardiólogo? ¿Cuál es el especialista que debemos visitar? Realmente el hombre acude siempre
como a urologo, urología. por eso pregunto. Y lo digo porque está y ya estudiado y bien identificado que el paciente muchas veces con varios factores de riesgo, diabético, que tenga enfermedad aterosclerótica, haya tenido infarto, la manifestación que más ellos sienten es precisamente la disfunción eréctil y acuden al urólogo. Pero el urólogo, al momento que llegue ese paciente, inmediatamente le pregunta, ¿usted es diabético, es hipertenso? Si le mandas a hacer los estudios, si te das cuenta que sí, tiene que referirlo al cardiólogo. Inmediatamente antes de ponerle el medicamento, porque ese paciente puede ser un paciente en riesgo de tener alguna enfermedad como un infarto al miocardio o puede generar arritmias. Bueno, pues lo tenemos bien clarito ahí, así que acuérdese que es bueno disfrutar, pero disfrutar la vida. Si usted no está vivo, no va a disfrutar nada. Bueno, gracias a la doctora Holguín. Ha sido muy bueno tenerla aquí, muy esclarecedor todo esto, y esperemos que entonces esto se ponga en práctica en casita, ¿no? Esperamos. Y cualquier otra pregunta, pues sus números han estado titulados en pantalla. Ella con mucho gusto pues le contestará cualquier otra inquietud. A cuidarnos, que así disfrutamos más y somos más felices. Vamos a cerrar el segmento con algunos saluditos que ustedes nos enviaron a través de nuestras redes sociales en Conéctate. Creo que lo primero que se debe hacer es buscar el origen de esa violencia. ¿Qué es lo que genera ese comportamiento en el individuo? Luego buscar ayuda profesional para tratar de solucionar ese problema, ya que este es un mal que está afectando significativamente a nuestra sociedad. Lo primero, yo diría, saber de dónde viene esa violencia, qué la provoca. Es complejo manejar y controlar seres violentos. Si no sabemos de dónde y por qué proviene eso, tanto el agresor como el agredido arrastran una condición de su pasado. Es lo más vital que debemos entender y después, por separado, hay que manejar a ambas partes. Sin una mala condición de la agredida, en este caso el agresor, no será efectivo. Sin una mala condición del agresor, la posible agredida no será tal. Así que hay dos actitudes que tratar ahí. Un saludo. Creo que se debe investigar los antecedentes que la provocan, es decir, su origen. Se debe buscar un profesional en la materia que trate esa situación que lamentablemente afecta a muchos hogares dominicanos. Creo que la violencia proviene del resentimiento de no saber manejar el fracaso y las expectativas no alcanzadas o cumplidas. Pero, más que la causa, creo que lo básico o esencial es educación emocional. Esa es una asignatura obligatoria en el hogar, las escuelas, universidades y en todos los medios de comunicación. Para tratar este problema de violencia en cualquier individuo es indispensable conocer su origen. Esto con el fin de descartar cualquier patrón adoptado en el hogar. Asimismo, se deben adoptar leyes drásticas y hacer cumplirlas. Ya regresamos con Adelina. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Promociona tu empresa o regala de forma personalizada con nuestros artículos de óptima calidad y diseños de alto impacto. Ofrecemos los servicios de ploteo, impresiones, planos, cortes y grabados láser para todas tus necesidades. No tenemos un mínimo de productos para trabajar. Ahorra tiempo y dinero con la mejor calidad al mejor precio. Print Express. Visítanos en